Lugares celestiales, la semana pasada disfrutamos extraordinario, disfrutamos muy padre el asunto cuando lo vimos en el libro de los Efesios. Y yo sé que tú lo disfrutaste igual que nosotros, igual que yo, porque volver a leer esta carta de los Hebreos en cada uno de los pasajes que se refiere a los lugares celestiales, pues la verdad es que cada vez que uno lo vuelve a leer, pues vuelve a ver un chorro de luz, vuelve a ver un buen de claridad y uno se sorprende y uno dice, wow, qué hermoso, qué maravilloso es poder tener un entendimiento un poquito más claro de esto que sucedió con nosotros. Entonces, cuando nosotros entendemos que el Señor nos ha puesto allí, tenemos que entender tres cosas. Escribe allí. Te dije que voy a tratar de ser un poco más programado, más claro en los puntos para que a ti se te quede pues algo más sustancioso, ¿vale? Y yo sé que sobre todo lo que queda en tu interior es invaluable, es lo que el Espíritu Santo deposita en ti, pero me encantaría que tuvieras algo estructurado, sería fabuloso, amén. Entonces, estar sentado, escribe en lugares celestiales, estar sentados en lugares celestiales es un posicionamiento que me ofrece por lo menos tres cosas. Es un posicionamiento que me ofrece por lo menos tres cosas, Ok, y esto lo encontramos obviamente en Efesios capítulo 2, versículo 6. Todos allá, Efesios 2, 6, donde dice, y con él nos resucitó, fíjense, y con él nos resucitó y con él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. Y con él nos resucitó y con él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ok, tres cosas que nos ofrece el estar sentado en lugares celestiales. Número uno, escribe. La primera es que esa es nuestra posición en Cristo. Esa es nuestra posición en Cristo. Nuestra posición es que estamos sentados en lugares celestiales. Extraordinario. Estamos sentados en lugares celestiales. Esa es una posición. Y ahorita vamos a ver cómo Él nos dio esa posición, ¿ok? Es una posición que nos dio y que si nosotros, conocemos mejor esa posición que nos dio, esa posición donde Él nos puso en esos lugares celestiales, eso nos va a hacer más efectivos en nuestra tarea, nos va a hacer más efectivos en nuestra asignación. Saber que estás sentado en lugares celestiales, que esa es tu posición en Cristo, conocer ese ámbito te va a hacer más efectivo en tu asignación. Eso está muy bueno. El resultado de esta luz de este entendimiento, que entre más claro es, más produce efectividad en tu asignación, porque te vas a dar cuenta que tu asignación aquí en la tierra, escucha esto, es importante, lo que tú haces aquí en la tierra, lo haces desde los lugares celestiales. Amén. Entonces, desde los lugares celestiales, tú estás realizando lo que Dios te encomendó en la tierra. Entonces, lo que tú realizas en la tierra, lo estás realizando con recursos ilimitados, escribe allí. Lo estás realizando con un presupuesto. ¿Escuchaste? Todo está presupuestado para lo que Dios te envió. Todo está presupuestado si tú gestionas tu vida desde los lugares celestiales, porque ese es el lugar en donde los recursos son ilimitados. Entonces,
La buena noticia, esto que yo tendría que entender, dije, número uno, es que esta es mi posición. Otro detalle que me deja muy bueno, otro detalle que es muy bueno para mi vida y muy bueno para ti, es que cuando tú entiendes que estás en lugares celestiales y comprendes mejor el lugar, la gloria que hay en esa posición que tú tienes, pon ahí en tus notas, no andas buscando otra posición. Cuando tú conoces el nivel, el grado, la gloria, lo que es ese ámbito donde Cristo ya te colocó, eso me encanta. No andas buscando ninguna otra posición. No estás buscando ningún reconocimiento. No buscas nada porque sabes que ya estás por gracia. Y esto ahorita voy a lo que estaba leyendo hace un ratito que me encantó y te lo quiero compartir. Es una capsulita de esto mismo, pero le estaba yo leyendo y me llamó la atención. Dije, wow, esto vale la pena que lo mencionemos. Pero es importante. Cuando tú comprendes y tienes una mayor luz de la posición en la que ya estás en Cristo, no buscas ninguna otra posición. Bueno, yo creo que aquí la mayoría está de acuerdo conmigo en que cómo hace falta hoy a la iglesia que entendamos mejor dónde ya estamos. Porque entonces en la tierra, en nuestras congregaciones, en la iglesia donde yo me encuentre, seré un servidor extraordinario que no está anhelando ninguna posición, no está anhelando ningún reconocimiento, no está anhelando ningún título, no está anhelando nada de eso, porque lo más grandioso ya lo tengo y en ello ya estoy sentado juntamente con Cristo. Bueno, fíjense, la versión 60 dice que estamos sentados juntamente con Cristo, que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Eso dice la versión 60, pero el original no dice con Cristo. El original dice en Cristo. Por eso la Biblia de las Américas, dice que estamos sentados en lugares celestiales en Cristo. Y es muy diferente estar sentados en ese lugar en Cristo que con Cristo. Es muy diferente. ¿Por qué? Porque estar en Cristo significa que en ese asiento, en ese trono, en ese asiento, no hay dos lugares, solo hay uno. O sea, no hay un lugar para Cristo y otro para ti y otro para aquel. Y entonces hay 20,000 lugares en este trono. No, en ese trono solo hay un lugar y ese lugar es para Cristo y para todos aquellos que están en él. ¡Wow! Eso está extraordinario. Entonces, cuando yo comprendo esto, que estoy en él, entonces tengo que entender qué posición, lo que implica estar en él. Fíjense, Efesios 2, versículo 6 está extraordinario. Y yo aquí quiero hacer una anotación. Yo sé que hemos leído este pasaje, tú lo conoces, lo has leído seguramente varias veces, no lo dudo, pero fíjate cómo Efesios 2, acabamos de leer el versículo 6, pero si lo leemos desde el 4, vamos allá todos, venga, vamos a leerlo desde el 4 y vas a ver qué interesante es el hilo de ideas que el apóstol Pablo está expresando en estos versículos. Dice, pero Dios, fíjense qué hermoso, bueno, antes de eso, está hablando de cómo vivíamos antes, ¿eh? Ve qué extraordinario, a mí me encanta porque el apóstol Pablo siempre hace unos contrastes, de hecho incluso hace comparaciones. En el libro de Hebreos compara el antiguo pacto con el nuevo pacto y obviamente lo hace para demostrarles a los que iba destinada esa carta que es mucho más glorioso el nuevo pacto que el antiguo pacto. Yo sé que se dice que las comparaciones nunca son buenas, ¿verdad? ¿Han escuchado eso? Las comparaciones nunca son buenas. Sin embargo, yo creo que las comparaciones tienen un grado de gran aprovechamiento. En este caso, cuando tú comparas la vida que llevábamos sin Cristo, comparada con la vida que tenemos en Cristo, wow, vale la pena, sí vale la pena que tú y yo comparemos, porque hay una gran diferencia. El apóstol Pablo aquí hace una comparación y habla de cómo en otro tiempo, fíjate, en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, ¿no? Increíble. Dice, en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne. No tenía salida. Estabas allí sujeto, esclavo
totalmente sometido. Fíjense qué condición tan terrible. Esclavo, sujeto, sometido, prisionero de tus pasiones carnales, de la carne. Vivíamos, dice Pablo, en las pasiones de nuestra carne. Y luego lo que satisfacías eran los deseos de la carne. A eso nos dedicábamos, dice Pablo. Si tú recuerdas lo que hacías en tiempo pasado, claro, siendo sinceros, hay que ser sinceros. La vida espiritual, de hecho, nos lleva a la virtud de Cristo. Una de las virtudes de Cristo en nosotros es sinceridad. Y vale la pena ser sinceros. Cuando estábamos sin Cristo, vivíamos ¿para qué? Para satisfacer los deseos ¿de qué? De nuestra carne, de nuestra mente. Dice el apóstol, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que todos los demás. O sea, corríamos la misma suerte que todo el mundo porque teníamos los mismos propósitos y corríamos sobre los mismos deseos, que era satisfacernos a nosotros mismos. Wow, los deseos de nuestra carne, los deseos de la mente, y trabajábamos por ello, y trabajábamos duro. ¿Para qué? Para satisfacer todo eso en nuestra vida. Pero, me encanta. Vean ese pero en el versículo 4. Pero Dios, dile, si alguien está ahí a tu lado, dile, los peros son extraordinarios en el Evangelio. Pero Dios, todo íbamos a la destrucción. Obviamente, estábamos muertos en vida. Estábamos destruyendo no solo nuestra propia vida, sino estábamos destruyendo todo lo que estaba a nuestro alrededor. Éramos esclavos, estábamos enfermos, esa era nuestra condición. Pero, ese pero en tu vida, ese pero Dios, ese momento en el que Dios aparece y entra en escena en este tiempo cronológico contigo, el apóstol lo dice de esta manera. Pero Dios, fíjense qué hermoso, que es rico en misericordia, pues fíjense, es rico en misericordia. Pon ahí con letras grandes, por favor. Nunca olvidemos que esto que estamos hablando, a ver, quiero decir algo, esto que estamos hablando, y ahorita lo va a fortalecer el apóstol en los versículos siguientes, que dije que es una posición, la mejor posición, estar en Cristo, sentados en lugares celestiales, que es la posición más extraordinaria que podamos tener, y ya la tenemos porque ya estamos ahí. Esta posición no es por nuestro esfuerzo. Por eso es importante entender la gracia, porque la gracia nos habilita, la gracia nos introduce, la gracia nos abre las puertas, la gracia es sanadora, porque la gracia permite que mi ego esté allá muertito. La gracia, cuando tú en verdad has comprendido la gracia te transforma tu vida, tu manera de hablar. La gracia ocasiona que el Cristo que te habita pueda salir y pueda manifestarse, que ese Cristo que tienes dentro se pueda manifestar y que se rompa esa camisa de fuerza de nuestro orgullo, donde nosotros creemos que estamos como que logrando hasta las cosas espirituales. No, vas a leer aquí, está padrísimo, cómo el apóstol deja bien claro que el estar sentados en lugares celestiales es por gracia, es por su amor, es por su voluntad, es por su propósito, es por su misericordia. Qué extraordinario es todo eso. Me dan ganas de aplaudirle al Señor y decir, gracias Dios. Por eso, ¿de qué nos jactamos? A ver, dile a alguien que está ahí, no hay de qué jactarse. Si podemos hablar de esto, hay gente que dice, es que ustedes se creen mucho, porque ¿cómo que ahora están sentados en el lugar más alto de autoridad? Pues, ¿quiénes son ustedes? No, tienes toda la razón. Nosotros realmente no lo merecíamos. La gracia nos permite acceder a lo que no merecíamos y tampoco lo podíamos alcanzar. La gracia nos permite alcanzar lo que sin ella no podríamos alcanzar. Nos da lo que no nos merecemos y lo que no podemos jamás por nuestros esfuerzos poder alcanzar. Qué extraordinaria es la gracia de Dios. Por eso yo te invito a que crezcas en el entendimiento de la gracia, a que puedas
disfrutar y no, pero no quedarte con ese entendimiento tan básico de la gracia. Ustedes saben a qué me refiero con, sí, la gracia es el regalo inmerecido. Entonces, Señor, como no me lo merezco y lo sé, pues dame todo, Señor, dame. La gracia no, de hecho, la gracia no es un asunto de dame todo, no. La gracia es algo más profundo que eso. La gracia es transformadora. La gracia cuando llega, cuando es entendida correctamente, la gracia incluso es la fuente de la santidad dentro de nosotros. Es la que produce esa vida tan agradecida, es una vida tan agradecida que nos permite también disfrutar que esa vida extraordinaria en Cristo. Claro que nuestra naturaleza, cuando se desarrolla, da esos frutos de justicia y, por supuesto, produce esos frutos de santidad. O sea, la vida de Cristo, cuando sale de nosotros como fruto, produce santidad. Pero cuando tú comprendes la gracia tan extraordinaria, tan eterna y maravillosa que te alcanzó, tú también dices, wow, por naturaleza y por gratitud, yo quiero hacer lo que a Dios le agrada. Es más, a mí ya me agrada lo que a Dios le agrada. Eso es santidad, eso es hermoso, eso es santidad, es la manifestación de la vida de Cristo, de los gustos de Cristo, del placer de Cristo. Maravilloso. Bueno, eso quise tocar de la gracia, pero fíjense, ok, regresamos a Efesios capítulo 2, versículo 4. Dice, pero Dios, qué hermoso, estábamos perdidos, pero Dios que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, sé que extraordinario, cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego dice algo interesante, fíjense, cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Y allí me llama la atención, el apóstol hace un apunte, por gracia habéis sido salvados. Wow. Entonces escribe, esto te puede servir. Todo esto que está hablando Pablo es salvación. Repito, todo esto es salvación. Salvación no solo es que nos perdonó de nuestros pecados. Todo esto es salvación. Él está diciendo, estabas muerto en tus delitos y pecados, y me llama la atención porque él no dice directamente y luego te salvó. A ver si me explico, a ver si me puedo explicar. Él dice, estabas muerto en tus delitos y pecados, y no dice enseguida, pero él te salvó. Él dice, pero nos dio vida juntamente con Cristo. Porque eso es salvación. Escribe, la vida de Cristo en nosotros, esa es la salvación. Eso es salvación. Salvación no es, voy a decirlo así, salvación no es solamente que me perdonó mis pecados. Salvación no es que arregló mi situación familiar o mi situación económica. Salvación es que me dio vida y me dio la misma vida de Cristo cuando yo estaba muerto. Está tremendo. Eso es salvación. Si le preguntáramos al apóstol Pablo qué es salvación, a lo mejor no diría lo mismo que dice hoy el 90% de cristianos. Si le preguntáramos al apóstol Pablo qué es salvación, él diría que estabas muerto y que llegó la vida de Cristo y se metió a ti para darte vida. Oh, eso está extraordinario. Eso es salvación. Vida de Cristo en nosotros. Y luego dice, te voy a seguir diciendo lo que es salvación. A fin de, escribe, con el propósito de qué. ¿A fin de qué? ¿A fin de qué? Bueno, me salté un texto, perdón. Versículo 6. Esto es salvación. Y con él, cuando se metió a ti, escribe, nos resucitó. Wow, nos resucitó. Nos resucitó. Eso es salvación. Repito, me dio la vida. ¿Qué es salvación, apóstol Pablo? Oiga,
¿Cómo me pudieras sintetizar qué es salvación? Él nos diría, salvación es que estabas muerto y vino la vida de Cristo y se metió a ti para darte vida. Y que cuando Él se mete a ti te da vida, te resucitó. Ve qué hermoso. Y cuando te resucitó, qué extraordinario. Sigue siendo salvación. Te resucitó y te sentó en los lugares celestiales. Pero ojo, no pierdan el punto. Él está hablando de salvación. Y él estaba comparando que estábamos allá muertos, seguíamos la corriente de este mundo, esclavos de nuestras pasiones y deseos, pero ahora dice que en esa muerte en la que estabas, te salvó. ¿Cómo lo hizo? Metió la vida de Cristo dentro de ti para resucitarte. Ve qué hermoso. Y ya resucitado, sentarte en lugares celestiales en Cristo. Eso es salvación. Por eso yo creo que muchos no comprenden la salvación y la menosprecian, porque no tienen ni idea de lo que significa. Lo digo con respeto. Es muy barata la salvación, que tradicionalmente, lo digo con respeto, denme chance, ¿vale? Ya veo que de repente hay personas que dicen, ustedes se la pasan criticando a otros. No, no es crítica. Nomás que hay que tratar de avanzar, ¿no creen? Hay que tratar de avanzar, hay que tratar de, como decía el apóstol en el libro de Hebreos, como decía el apóstol, vayamos a la perfección. Ya pasamos un tiempo, ¿no? Con los rudimentos, ya estuvimos un tiempo allá con las cosas básicas. ¿Qué les parece si por qué no vamos al perfeccionamiento? Vayamos a la perfección. ¿Y sabes qué es perfeccionamiento? Un consejo o un tip, si lo quieres apuntar, te puede ayudar. Todos estamos en perfeccionamiento. Alguien va a preguntar, a ver, pastor, pero ¿cómo es que estamos en perfeccionamiento? ¿Que no somos perfectos? Sí, somos perfectos, pero nuestro entendimiento se está perfeccionando. Un ejemplo de cómo se perfecciona nuestro entendimiento. Alguien está poniendo algo aquí, dice, es que siempre se dice, ya no lo vi. A ver si lo llego a ver. Ya no vi. Estaba diciendo, ya se me... de salvación. ¿Alguien me puede ayudar? ¿Qué estaba diciendo? Wow, y creo que era muy importante. Es que vi un comentario que quería leerlo, pero aquí hay un comentario que está ahí colgado. Está pegado de Despertar de la Gracia y no me deja ver los otros. No sé si lo puedan descolgar para que yo pueda ver los otros comentarios. Gracias. Es que no puedo ver los otros comentarios. Déjenme ver si los puedo ver acá. Decía que la salvación precisamente no está tan bien entendida. Déjenme ver si puedo entrar acá. Déjenme ver si puedo entrar acá. Y puedo ver comentarios. Gracias. Perfeccionamiento, dice, es que siempre se dice gracias, que la salvación es gratis y de ahí se toma, y así es, y que no se valora. Gracias, eso es lo que iba a decir. Es que la salvación no se valora porque no se conoce. Escribe ahí en tus notas, la salvación no se valora porque no se conoce. Tú no puedes valorar lo que no conoces. Tú no le vas a dar importancia a lo que no conoces. Tú vas a empezar a valorar lo que conoces. Tú, de hecho, te enamoras de quien conoces. Y tú valoras y aprecias a alguien que conoces muy bien. La salvación es igual. No podemos pedirle a la gente que valore esta salvación tan grande si para ellos no es tan grande, si para ellos es pequeña. Gracias. Gracias, mami. Si para ellos es pequeña, ¿cómo tú puedes valorar una salvación pequeña que no conoces? Esta salvación es tan grande. Y fíjense, el apóstol Pablo cuando está hablando de ella, él está hablando que esta salvación hizo ¿qué? ¿Qué es la salvación? La vida de Cristo se metió en nosotros, nos resucitó y nos sentó en lugares celestiales. Nos sentó, eso es salvación. O sea, el problema es que cuando la gente no comprende que eso es salvación, vuelvo a decirlo, lo menosprecia. Y entonces, el versículo 7, vean qué interesante,
el versículo 7 nos muestra para qué. ¿Ya vieron? ¿Para qué? A fin de poder mostrar. Ah, sí, gracias. Gracias, Chocolatín Vela. Chocolatín Vela. Estaba hablando de perfeccionamiento. Bien, qué bueno que me recordaste. Te lo agradezco mucho. Gracias. Les voy a dar un tip para que sepan qué es perfeccionamiento. Entonces yo decía que hay que perfeccionar nuestro entendimiento de la salvación. Te voy a dar un tip de cómo es el perfeccionamiento de nuestro entendimiento. Un ejemplo que espero yo te quede claro. Por mucho tiempo comprendimos más, fíjense, y nos llenó, voy a decirlo así, nos llenó de gozo y de alegría saber que Dios estaba con nosotros. Y decimos, no importa donde yo vaya, el Señor va conmigo. No importa donde yo esté, el Señor sale por mí. No importa, Él siempre va conmigo, Él me acompaña. Y eso es bueno y eso es correcto. Pero hay un pensamiento mayor que ese. ¿Y sabes cuál es? Que el Señor no solo está contigo, el Señor está en ti. Eso es perfeccionamiento del entendimiento. Es mejor. Es mejor. Hay una frase que hace mucho conocí que me gusta. Lo bueno, porque hay gente que se queda con eso. Es que es bueno que está conmigo, pastor. Él está conmigo, eso es bueno. Sí, claro, es bueno. Pero hay algo mejor. Hay algo mejor. Él no solo está contigo. Él no solo te acompaña. Él te habita. Él está en ti. Eso es perfeccionar el entendimiento. Cuando yo dejo lo bueno y el Espíritu me muestra lo mejor y yo lo abrazo, allí se perfecciona mi entendimiento. En el sentido de la salvación, a mí me parece que tiene que haber un perfeccionamiento, porque la salvación queda muy corta, ya ustedes saben, no quiero abundar allí porque tú sabes cómo es muy corta la salvación. A veces hasta la salvación se vende muy barata como si fuera un beneficio material y allí se queda en lo que Dios puede hacer por ti en tus dificultades o circunstancias. Pero aquí el apóstol Pablo no dice ningún problema, el apóstol Pablo no está diciendo que la salvación tiene que ver con sacarte de tus problemas. La salvación tiene que ver con el lugar a donde te introdujo, y cuando tú sabes a dónde te metió Él, cuando tú comprendes que la salvación te introdujo a otra realidad, entonces tú empezarás a disfrutar y a ver esa salvación. Vendrá un perfeccionamiento de tu entendimiento y entonces, como decían los apóstoles, ¡qué salvación tan grande! Entonces, ocúpate de esa salvación tan grande. Entonces, explora esa salvación tan grande, porque en eso consiste tu efectividad aquí en la tierra, en lo que Dios te asignó. Gracias por recordarme que era un ejemplo de perfeccionamiento. Ahora voy a hacer una pregunta. ¿Más o menos quedó claro cómo va el Señor perfeccionando? O sea, tú dejas un entendimiento que fue bueno en su tiempo, pero el Espíritu Santo te revela un entendimiento mayor de algo y entonces tu entendimiento se perfecciona. Eso sucede toda tu vida. Y una iglesia de reino tiene que estar acostumbrada a eso. Amén. Por eso, cuidado con los becerros de oro de cuando creemos algo. Hay gente que cree algo y se muere y dice, porque esto yo lo aprendí y esto me lo dijo mi tía que me compartió, mi abuelita que me lo enseñó y esto es sagrado para mí. Está perfecto. Puede ser sagrado y te sirvió, te pudo haber servido. Pero si el Espíritu Santo te está mostrando algo mayor, acuérdense, tú tienes que dejar que el Espíritu Santo sea el que te lleve y te guíe a toda verdad. Y eso es perfeccionamiento. ¿Y cuánto va a durar esto, pastor? Todo el tiempo. Muchos defienden sus vacas sagradas, ¿no? Muchos tienen, es más, me permiten decir algo aquí, a lo mejor me avientan jitomates, ¿no? A lo mejor por lo que voy a decir. Pero muchos, su vaca sagrada es la justicia. Y de otros, su vaca sagrada es la gracia. O sea, ni la gracia, ni la justicia, ni el reino podemos hacerlo la vaca sagrada, que esto es lo que a mí me enseñó X
el Señor o yo lo aprendí en el instituto y con eso me quedo. No, tenemos que comprender y tenemos que entender que en esta tierra nuestro entendimiento se está perfeccionando, perfeccionando. Hay más profundidades de la gracia que Dios nos va a mostrar. Hay más profundidades de la justicia que Dios nos va a mostrar, porque gracia, justicia, reino, ponen tus notas, gracia, justicia, reino es Cristo. Gracia no es una manifestación, gracia es una persona, gracia es Cristo. Justicia no es una condición en la que Dios nos puso, Él es la justicia y a nosotros nos ha hecho la justicia de Dios en Él. Entonces, justicia es personificable. Es una locura, pero justicia no es doctrina. No es doctrina justicia. Justicia es una persona. Él es el justo. Él encarnó la justicia y Él se hizo justicia y nos entregó su justicia para que nosotros fuéramos la justicia de Dios en Él. Entonces, eso es muy bueno. Entonces, por eso hay que dejar que nuestro entendimiento sea perfeccionado. Dice Mirna Jiménez, a eso se refiere la palabra cuando dice que vamos de gloria en gloria. Exactamente. ¿Vamos de qué? De gloria en gloria. O sea, no desprecia la gloria pasada. De hecho, la cataloga, eso es una gloria. O sea, fue bueno. O sea, es extraordinario. O sea, nos llevó a un avance. Claro que sí, gracias a Dios. Si tú estás aquí y tú puedes comprender la gracia, puedes entender la justicia, eso es un avance. Pero ¿tú crees que ya terminó? ¿Tú crees que ya terminó? Eso es una gloria, pero ¿ya quedó en esa gloria? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Esa gloria sigue y de una gloria el Señor nos lleva a otra gloria. Eso es extraordinario. Maravilloso. Esa es la vida del justo. Así es, dice, hay que renovar el entendimiento. Amén. Gracias. Déjenme ver si hay otro comentario. Dice, es que siempre se dice que la salvación es gratis y de ahí se toma que no tiene valor. Ya lo había leído. Así es, dice, wow, salvación de la vida de Cristo en nosotros. Amén. Ok, hasta ahí veo algunos. Wow, administramos la justicia de Dios. Así es, gracias a Dios. Perfecto. Entonces, seguimos adelante. Ven lo que dice el versículo 6. Dice, y con él entonces nos resucitó y con él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. Y luego dice, a fin de, fíjate qué padre, a fin de salvación. Está hablando de la salvación. Va de nuevo. Una persona me dijo, está bien, no lo repita tanto para ir más rápido. Pero es que es importante. Está hablando el apóstol Pablo. Nos salvó. ¿Cómo? Metió la vida de su hijo, te resucitó, te sentó en lugares celestiales. ¿Para qué? Ponen tus notas. ¿Para qué? A fin de para poder mostrar en los siglos venideros, fíjate qué hermoso, las sobreabundantes riquezas de su gracia. ¡Wow! Ok, escribe tus notas. Si tú no comprendes que esta salvación, que salvación incluye una posición de gobierno, de autoridad, o sea, que te sentó en Cristo en lugares celestiales, no vas a poder manifestar que las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y todavía lo explica. Porque por gracia, ¿ya vieron? No he cambiado de tema. Porque por gracia habéis sido salvados. Entonces, fíjate, él está hablando de la salvación. Porque por gracia habéis sido salvados. O sea, en otras palabras, lo dice el versículo 9. No por obras, no fue por obras para que nadie se gloríe. Pero regreso al versículo 8. Dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Fíjense qué extraordinario. Entonces, salvación, va otra vez, no solo implica que me libró del infierno, del diablo y de mis pecados. No, salvación realmente implica que me
que cuando Él me salva, me sienta en lugares celestiales. Y ahí voy a decir otro detalle. ¿A quiénes? Y les hago la pregunta, y me encantaría que los que están, pues si gustan responder, estaría fabuloso. ¿A quiénes sentó en lugares celestiales? ¿A quiénes sentó en lugares celestiales? Saludos, Rafael Ramírez. Marina, qué bueno que estás conectada, Marina. Saludos. ¿A quiénes sentó en lugares celestiales? Venga, porque se nos va el tiempo. Tengo 15 minutos, ¿ustedes pueden creer? Y tengo aquí unos pergaminos que... Gracias, Viviana, exactamente. Dice Viviana, a todos los que lo aceptamos como Señor. Así es. A todos los que le recibieron, ojo, a todos. Wow, a ver, es que vamos a ver la magnitud. Eduardo Hernández dice a Miguelito, así es, a ti, a todos. Pero vean qué extraordinario, a todos los que le recibieron, a todos los que aceptaron esa salvación, a todos los que han reconocido al Hijo. Fíjense, a ver, pero no vayamos tan rápido, a todos. Eso significa que aún ese Hijo de Dios, ahora vamos a la realidad, aún ese Hijo de Dios que no es entendido, aún ese que acaba de llegar, aún ese que todavía trae cosas en la cabeza, ya aceptó a Cristo, pero su vida es un revoltijo. ¿Ustedes han conocido gente así? ¿O solo hay aquí en Iztapalapa? Bueno, seguramente aquí los tenemos todos, pero esa gente que tú dices, uy, ese quién sabe si sea salvo, pues, ¿qué hizo? Pues nada más creyó en el Señor, pero su vida es un problema. Lo sorprendente de esto es que como es por gracia, ojo, como es por gracia, a todos, me encantaría que pusieras en tus notas, a todos los que creímos, nos sentó. Por eso Él dice, y lo hizo por gracia, para que nadie se gloríe. ¿Han escuchado esa frase de, oiga, pastor, ¿le puedo pedir que usted ore por mi hijo? Porque pues usted está como que más cerquita de Dios. Lo que te están diciendo es casi, es que usted tiene un nivel mayor de autoridad. A usted Dios le hace más caso porque usted está como en una posición más cercana a Dios. Casi, si fueran un poquito más profundos, lo que ellos te están diciendo es, usted sí estás en un lugar de autoridad y yo no. Pues yo ni conozco, no me sé ni un texto. Se me olvida el texto de Jesús lloró, que es el más chiquito, y se me olvida. No sé ni dónde está. Mejor usted ore porque usted sí Dios le hace caso. ¿Han escuchado eso? Eso es por no entender la magnitud de esta salvación. A todos les deberíamos de enseñar, escuchen esto, si alguien de aquí me escucha, que enseña, que predica, a todos les deberíamos de enseñar. ¡Qué glorioso! ¡Qué gloriosa situación es la que ya les empezó! No sé ni cómo decirlo. Les deberíamos enseñar qué gloriosa condición es la que ahora tienen al ser salvos por nuestro Señor Jesucristo. Sí, al que acaba de llegar, al que yo digo que el que llega, el que recibe a Cristo y llega y su corazón está lleno de alegría, se goza y dice gracias Dios, y ahí está llorando, y la religión lo mata. La religión le dice no, pero te tienes que esforzar, hermano, porque casi le dicen, porque para que estés en lugares celestiales hay que echarle ganas, tienes que ayunar y te tienes que meter duro con Dios, porque si no, la cosa está dura, el asunto no está tan fácil, mi hermano, no está tan fácil, la vida es dura. Yo tengo amigos ministros que eso es cuando yo los saludo y les digo, hola, mis amigos pastores, ¿no? ¿Cómo están, mi hermano? ¿Y qué tal? ¿Cómo estás? Pues las pruebas son duras las pruebas, pues ahí, luchando. Y tú dices, no manches, o sea, la vida que muchas veces se vive, la vida que muchas veces se expresa ya estando en Cristo, pareciera que es de más conflicto y de más derrota que cuando no estábamos en Él. Deberíamos de enseñarle a todos, a esos que acaban de llegar, decirle, no tienes ni idea de en qué asunto te metió Dios, porque ni siquiera tú te metiste, ni siquiera tienes la menor idea. O sea, ahorita estás en la condición más extraordinaria. Tú estás ahorita metido en Él, aunque no lo sabes, pero yo te lo puedo explicar. Estás sentado con Cristo o en Cristo en lugares celestiales, aunque tú no lo sabes,
pero te lo tengo que enseñar, danos chance de que te lo enseñemos, mira, te lo podemos enseñar y si tú lo puedes comprender, no tienes idea lo que va a suceder en tu vida. Exacto, Viviana. Dice Viviana, sí es verdad. Hasta que lo entendemos, comenzamos a vivir una vida nueva. Así es. Por eso, bienvenido. Si está alguien contigo, dile, si alguien está escuchando esto y está experimentando esto, dile, bienvenido. ¿Verdad que se siente como que acabas de nacer? Pues no, ya habías nacido antes, pero lo que sucede es que el entendimiento también tiene un nuevo nacimiento. Cuando tú no comprendes, no lo puedes disfrutar. Pero cuando tú lo comprendes, dices, wow, parece que me acabo de convertir. Oye, qué gozo, Señor, ¿en serio estoy yo aquí? ¿De verdad estoy metido en ti, sentado en lugares celestiales? Entonces, el triste muerto que se me subía en la noche, ese triste diablo que me perseguía, ¿ya no le tengo que tener miedo? Pues no, mano. Ahora estás en la condición en donde se gobierna lo celestial y lo terrenal, el ámbito espiritual y el ámbito material, de donde surgen todas las cosas. Uy, eso es extraordinario. Y ya sé, la mente por ahí dice, pero así de fácil. La respuesta a eso es, pues es que es por gracia. Lo que no es por gracia es el entendimiento, ponlo allí. Lo que no es por gracia es el entendimiento. El entendimiento para que sea renovado, para que sea transformado en ti, para que seas renovado en la mente, tú tienes que tomar decisiones. Es un asunto conjunto. Él alumbra, porque si Él no te alumbra, tú no puedes ver nada, pero tú te dispones a ser alumbrado. Es una colaboración divina humana para que un entendimiento sea renovado. Por eso Pablo les dice, caray, vayamos al perfeccionamiento. Yo venía a enseñarles algunas cosas y no se las puedo enseñar porque se hicieron tardos para oír. Y entonces no vamos a volver a tocar puntos de los rudimentos porque entonces, ¿cuándo vamos a la perfección? O sea, ¿cuándo vamos a la siguiente gloria? Pablo había disfrutado esa dinámica. Esa es una dinámica espiritual. De gloria en gloria es más, voy a decirlo así. Es una dinámica espiritual adictiva. Cuando tú pruebas esto y vas de gloria en gloria, yo sé que aquí hay personas que viven esa dinámica. ¡Wow! Ya no quieres parar. Tú dices, ¡wow! Ya me explotó la cabeza. ¡Wow! Yo entendí esto. Y no solo porque nos explote la cabeza, no. Por lo que experimentamos. Entonces dices, ¡wow! Es maravilloso. Y te muestra otra cosa y dices, ¡wow! Esto también es más maravilloso. Y es una dinámica de la cual nunca quieres salir. Dices, hoy me mostró algo, yo quiero que mañana me muestres algo más, y yo quiero que pasado mañana me muestres algo más, y yo quiero algo más. Yo no quiero romper esto es extraordinario, Dios. Gracias. Y vives una vida de gloria en gloria, y entonces vives la vida del justo, como la luz de la aurora que va en aumento. ¡Wow! Y eso es extraordinario. Alguien puso, urge la perfección de nuestro entendimiento. Sí, urge. Es urgente el perfeccionamiento. Es una dinámica disfrutable. Por eso dije, no sé si sea correcto, discúlpenme, pero a veces uno no encuentra las palabras para poder verbalizarlo. Pero es como adictivo, en el buen sentido. Es como adictivo porque, wow, es que es como los seres vivientes. ¿Han leído esa parte? Creo que es en Apocalipsis, donde los seres vivientes gritan, santo, santo. Y nosotros hacemos un canto y ahí cantamos, santo, santo, Señor, 3 veces santo. Y cuando uno lo ve humanamente dices, pues qué aburrido ha de ser alabar a Dios porque lo único que dicen es santo. No, santo es una expresión de un saber y de un conocer más de Él, de su santidad. No sé si me explico. Cuando los seres vivientes allá en el cielo, que yo no sé, denme chance de decir esto, lo sabremos a la perfección cuando estemos allá. Si tú te adelantas, ahí nos platicas. Bueno, no vas a poder venir a platicarnos, pero lo sabrás. Y yo cuando vaya, lo sabré. Pero ellos no están diciendo santo como diciendo, vamos de nuevo a decirle santo al Señor por la eternidad. No,
Cada vez que ellos expresan santo, es que están conociendo algo más de Él. Jesús no se equivocó. Vida eterna es el eterno conocimiento de Dios, no solo aquí en la tierra. En la eternidad no nos va a alcanzar el tiempo. Él nos seguirá maravillando de mostrarnos más y más cómo es Él. Por eso los seres vivientes ven algo extraordinario más de Él y dicen santo. Y ven algo extraordinario más y dicen santo. Y eso se convierte en una alabanza eterna y permanente. ¿De qué? De conocerle más y más profundamente. Por eso vuelvo a decirlo, en esta tierra es imposible, si tú vives una vida espiritual correcta, si tú entras en esta dinámica de perfeccionamiento, es imposible que te duermas y que quedes ahí como, y pastor, ¿y ahora qué hacemos? Porque yo siento que ya no puedo, voy a aventar la toalla. Eso no existe, eso no pasa en aquellos que disfrutan una dinámica de perfeccionamiento, porque esa es motivada por tu ser interior. Tu ser interior anhela, disfruta, se goza, salen de él impresiones fortísimas de gozo y de alegría cada vez que algo más de Cristo se nos revela. Eso es extraordinario. Es adictivo, dice Didi Sansán, porque vas descubriendo las eternas riquezas en Cristo que ya tenemos. Es maravillarse una y otra vez. Bueno, y todo esto lo dijimos por el perfeccionamiento. ¿Y qué creen? Ya tenemos 5 minutos y mi mamá me va a regañar por no llegar al punto. Ok, y dice, pero yo quería, porque me encanta, Pablo está hablando de salvación, va de nuevo, pero mete los lugares celestiales. O sea, lugares celestiales tiene que ver con nuestra salvación. Si alguien ve la salvación como algo básico, pues bueno, está bien que lo veas como básico. Solo te digo que básicamente salvación implica que entiendas la posición que ahora tienes, a diferencia de lo que vivías antes en el mundo. Ahora tienes una posición de dominio, una posición de gobierno, una posición de autoridad extraordinaria. Y quiero terminar de leer entonces. Dice, con el fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia para su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Esto no de vosotros, sino que es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya. Ahí está, sigue diciendo los porqués. ¿Sabes por qué está sentado? ¿Sabes por qué está sentado en lugares celestiales? Porque somos hechura suya. Porque fuimos creados en Cristo Jesús para hacer ¿qué? Buenas obras. Fíjense, fuimos creados en Cristo para hacer buenas obras. ¿Desde dónde? Escribe, desde los lugares celestiales. Son obras que ya están diseñadas, están armadas, están diseñadas para que tú camines en ellas y para que tú las camines desde tu condición, posición en Cristo, allí sentado con Él y en Él. Fíjate qué extraordinario. Y dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Wow, extraordinario. Eso es maravilloso. Y bueno, para no dejarte como que a medias el asunto, entonces, escribe. Te dije que hay 3 cosas que te ofrece estar sentado en lugares celestiales. Toqué la primera, número 1, que esa es nuestra posición en Cristo. Número 2, escribe, número 2, esto te proporciona ¿qué? Te proporciona estar coentronado con Cristo. Coentronado con Cristo. Wow, o sea, estás en el trono porque Cristo está en el trono. Eso está extraordinario. Y eso es importante entenderlo, porque ahí es donde se va a desarrollar el punto del por qué. Cuando nos introduce a la salvación, nos pone en lugares celestiales, porque Él nos está recuperando para su reino. Por eso nos coentrona con Cristo,
para gobernar. Eso es importante. Gobierno escribe, gobierno en la escritura no es un asunto religioso. Gobierno tiene que ver con la salvación. Y número 3, dije que allí en los lugares celestiales es nuestra posición. Número 2, dije que allí estamos coentronados con Cristo. Y número 3, escribe. Esto es bien importante. Este es un hecho consumado. No tenemos que tratar de sentarnos. Repito, número 3, esto es un hecho consumado. Yo no me tengo que tratar de sentar, ni tengo que hacer nada para poder estar allí, ni ayunar, ni orar. En ese lugar estamos, ya lo acabamos de leer, por gracia, porque Dios quiere manifestar a todo el mundo las riquezas de su gracia, las riquezas de su bondad a través de ti. Por eso te pone en ese lugar, para que toda la gloria sea para Él, y lo hace por gracia, para que nadie se gloríe. No es por obras, para que nadie se gloríe, y toda la gloria sea para Él. ¿Por qué? Porque Él, de hecho, desde el principio, ¿para qué hizo al hombre? Pon ahí en tus notas, ya estoy concluyendo. ¿Para qué hizo al hombre? Fíjense lo que voy a decir, va a sonar muy básico. ¿Hizo al hombre para salvarlo? No, ya lo había tocado el otro día. No lo hizo para salvarlo, porque cuando Él lo crea, Él no tiene necesidad de salvación. Hoy nosotros sí tenemos necesidad de salvación porque hubo una caída. Entonces necesitamos ser trasladados. De hecho, necesitamos ser resucitados porque estábamos en una condición de muerte, en esa naturaleza caída, pecaminosa, de muerte. Y el Señor, como expliqué ahorita, se mete con la vida de su Hijo dentro de nosotros, nos resucita. ¿Para qué? Por eso necesitábamos salvación, para regresarnos a la condición de gobierno. El hombre no fue creado para ser salvo, el hombre fue creado para gobernar. Eso tú lo ves allí en Génesis. El hombre fue creado para gobernar. El hombre no tenía necesidad de salvación. El hombre, entonces, ¿para qué fue puesto en la tierra? Para ejercer gobierno y dominio. Voy a decir algo. Para que a través de su gobierno y de su dominio, el mundo y la tierra viera a Dios. En otras palabras, el hombre fue puesto en la tierra, ¿para qué? Para manifestar a Dios a través de su reino, de su gobierno, de su dominio. Eso es extraordinario. Por eso tú y yo tenemos que entender que estar en lugares celestiales es un hecho consumado. Ya nos sentó, ya estamos sentados allí, esto ya sucedió y esto fue por gracia. Esta posición se obtuvo para nosotros en Cristo. ¿Qué es lo que debemos hacer ahora nosotros? Disfrutarla, celebrarla y ejecutar nuestra asignación desde ese lugar. Allí tenemos los recursos, la autoridad, el poder, el dominio. Eso nos pertenece porque ahora estamos en esa condición en Cristo Jesús. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Eso es extraordinario. La próxima semana vamos a ver los asuntos que se dan en los lugares celestiales y bueno, avanzaremos un poquito más en esta palabra. Y bueno, ya se me fue el tiempo, una disculpa por tardarme un poquito más, pero bueno, creo que necesitábamos tocar algunos puntos y espero que haya sido de tremenda bendición esto que hoy estamos platicando.